habíamos añadido una actividad de venta de libros dentro de la unidad educativa, que eso también es otro tratamiento, ¿no? Entonces, en ambos tratamientos, pues debemos considerar algunos aspectos netamente impositivos o tributarios. ¿Alguien me puede decir cuál es el tratamiento para las unidades educativas? Señores, Eh, señores, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan callados? por mi lado hay mucho frío, Liz. Sí, pero ¿dónde estás? ¿En la calle estás? En el trópico. Ah, Por verdad, creo una que está casa. muy fuerte, ¿no? ¿En qué lugar estás? Por Villa Tunari. Tienes que cuidarte, ya se está expandiendo fuerte, ¿no? El COVID. Ah, sí, más bien estoy alejado del centro de Villa. En Entre Ríos tengo entendido, ¿no? Que se está propagando de forma muy rápida. Sí, dicen. Bueno, hay que cuidarse nomás, Fernando. Fernando, ¿no? Sí, Fernando. Sí, gracias, Lison. ¿Qué opinan los demás? Vamos a empezar a habilitar cámaras, señores, ¿sí? Vamos a volver al... Me he encontrado con el licenciado Juan Carlos Lora y me ha indicado de que en su clase todos están con cámaras. Así que vayan habilitando, por favor, sus camaritas. Gracias, Fernando. Muy bien. Te estás cuidando, muy bien. Los demás también, por favor. Buenas noches, Lice. Hola, Mary. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lice, las cámaras gastan más megas. Ya, pero va a ser un ratito nomás, como para que quede constancia de que están en la clase. No se olviden que la clase está grabada. Dicen, yo estoy pasando por mi laptop y no funciona mi cámara, aún no sé cómo tengo que activarlo. Fabiola, sí, evidentemente no está activada tu cámara. La verdad no sé qué laptop tienes, no podría ayudarte por ese lado, ni modo. Los demás, hola, ¿cómo estás, Basilia? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Cintia? Nos hemos visto solamente un par de veces, hay que conocernos un poco más. Creo que yo estaba más flaquito hace 3 meses. Esta cuarentena Eso ha afectado a parece, todos. Licen. ¿Perdón? Eso parece, Licen, era más flaquito, parece. Sí, Creo, porque pocas veces le he visto, Licen. ya me, ya me ha, ya me ha afirmado, ya me ha confirmado su compañero. Estoy gordo. Gracias, Cintia. Mentira, Licen, mentira. Ya, ¿y los demás? Dicen buenas noches, yo estoy en Batas, acabo de llegar y no importa mis fachas, No importa tus fachas, adelante. me han calanchado ahorita. Ah, bueno, no, entonces, si es prohibido, no. No, ya me he puesto mi fachita, acabo de llegar acá. Censurado. Termina de vestirte y activas tu cámara. Ya me he puesto mi... Bien, señores, vamos a establecer una condición. Yo entiendo de que las cámaras gastan más megas, estoy consciente de ello. Yo por mi parte sí voy a empezar a activar mi cámara todos los días, por lo menos para que me vean. Y cada vez que ustedes intervengan, les voy a pedir que sí activen la cámara, ¿ya? Para que haya una constancia de quién está participando en la grabación. Sí, ahí como que no nos va a quitar muchos megas, ¿no? Porque simplemente vamos a activar para participar y a la conclusión de nuestra participación desactivamos nuevamente la cámara. Ya, esa va a ser la condición. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Está bien, Licen. Con un like, ¿sí? Mazo. Ya, entonces ya sabemos, cada vez que realizamos una intervención, una participación, pues activan su cámara. ¿Sí? No importa si están despeinados, si se ven gordos, si se ven flacos, no importa.
Sí, igual la cámara muchas veces miente, ¿no? Así que dicen que te engorda. Pero bueno. Bien, señores, entonces continuamos, por favor. Ahora sí los pueden desactivar todas sus cámaras, no hay problema. Y ya saben, al momento de participar, porque ahora va a haber permanentemente preguntas, ¿sí? Ahí sí van a activar al momento de responder. ¿Está bien? Bien, señores. Entonces, continuando con el ejemplo anterior sobre unidades educativas, inicialmente habíamos hecho una clasificación, ¿no? De todos los ingresos en los que clasificamos qué ingresos están alcanzados por el IVA y por el IT, ¿no? Y en esa discriminación de los ingresos, habíamos visto que hay actividades, de acuerdo al trabajo de auditoría. Permítanme nuevamente, es importante ver planteamiento para también entender lo que se ha hecho desde auditoría, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que nosotros hemos recibido una información general, hemos recibido un detalle de todos los ingresos, como pueden ver en pantalla en estos momentos, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces teníamos un periodo de revisar, que era el mes de febrero 2018, del Colegio San Agustín, y en esta ocasión se nos presentaba una información genérica, ¿sí? Me refiero a genérica a una información de todas las ventas, por eso es que tenemos acá un solo ingreso por servicios. Tenemos compras totales y vinculadas, o sea, quiere decir que todas estas compras, según la empresa, estaban vinculadas a la actividad. Y bueno, tenemos los datos de los formularios del periodo anterior, ¿no? En cuanto al crédito fiscal, como saldo a favor del contribuyente, y el saldo de IVA por compensar en el formulario 400 del periodo anterior, en este caso de enero 2018. ¿Sí? Entonces, en base a esta información, luego de haber revisado, haber hecho un análisis de las facturas, tanto de venta como de compras, se establece esta discriminación de ingresos, ¿no? Entonces, auditoría ingresa, o sea, nosotros como equipo de auditoría ingresamos a esta institución y determinamos que los ingresos no solamente son por una fuente, sino que esta unidad educativa tiene diferentes fuentes de ingreso, ¿sí? Entre ellos, el más importante, que es la prestación de servicios educativos. ¿Cómo creen ustedes que se puede identificar esto? Voy a aprovechar que Melania está en línea con la cámara. Melania, ¿cómo tú podrías identificar la fuente de ingreso por servicios educativos? Tú eres la auditora. No se escucha, tienes que activar tu micrófono, Melania. Listen, va a disculpar, buenas noches. Es que estoy conectada con el celular y la computadora porque el Wi-Fi está mal. Entonces, no hay problema. No lo he entendido muy bien, he vuelto a conectarme, va a disculpar, Liz. Ok, Melania, te repito la pregunta entonces. La pregunta consiste en saber cómo tú, como parte del equipo de auditoría, puedes llegar a discriminar estos ingresos. ¿En base a qué información o cuál sería el procedimiento que tú utilizarías para ello? Tu micrófono, por favor. De la prestación de servicios educativos. Sí, exacto. ¿Cómo podrías identificar? ¿Cómo identificar? No lo entiendo muy bien. O sea, ¿qué gastos va a incurrir este monto? No. Me refiero a que inicialmente el Colegio San Agustín te provee esta información sobre los ingresos. ¿Sí? Fíjate lo que estoy marcando en pantalla. Sí. Es en total 829,572, ¿sí? Pero posterior al trabajo de auditoría, o sea, llegamos como equipo de auditoría y resulta que las fuentes de ingreso no solamente, no solamente es una fuente de ingreso, sino que habiendo discriminado la información sobre las ventas, determinamos de que esta unidad educativa tiene diferentes tipos de ingreso, ¿no? El más importante, servicios educativos.
Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo tú, como auditora, podrías llegar a saber que existen diferentes fuentes de ingreso. ¿Qué documentación recibirías? El micrófono. Yo creo que viendo la documentación, ¿no? O sea, si por decir tenemos venta de libros, se supone que estamos extendiendo algún comprobante. En el servicio igual estamos extendiendo facturas, entonces tendríamos que ver en los registros de los libros, pienso. Muy bien. Entonces, una fuente para poder validar justamente esta discriminación que ustedes ven en pantalla es a través del análisis de las facturas de ventas, ¿sí? Entonces, si yo voy y reviso por muestra un determinado grupo de facturas, entonces de forma automática me voy a ir dando cuenta de que existen diferentes conceptos, ¿sí? Entonces, si yo pillo, por ejemplo, una factura, en este caso a tasa cero o grabada a tasa cero de un libro, porque es una diferente dosificación, entonces yo ya me doy cuenta de que la unidad educativa no solamente percibe ingresos por pensiones, ¿sí? Entonces ahí ya sé que existe otra fuente de ingreso. Esa sería una forma, señores, pero si se fijan, pues de repente ese colegio tiene 1000 estudiantes, su nivel de facturación mensual es como 2000 o 1500 facturas en un periodo mensual. O sea, imagínense revisar 1500 facturas. Medio complicado, ¿no? ¿O qué opinan? ¿Qué opinas, Berta? ¿Berta? Ahora sí, Berta. Hola, Berta, ¿cómo estás? ¿Qué opinas? ¿Cómo revisar? ¿Crees que costaría revisar 1500 facturas para un solo periodo? Una por una. ¿Sería objetivo esa revisión, Berta? El micrófono, Berta. Sí, Lice, nos ayudaría para declarar los impuestos, revisar detalladamente, pero también nos costaría revisar tantas facturas. Ya, entonces, ¿qué otro medio, aprovechando que Marianela está en línea con su cámara? Marianela, ¿qué otra forma se ha escondido? Marianela, ¿qué otra forma crees tú de que podría o que habría para determinar las fuentes de ingreso de una empresa? Marianela. A ver, ¿alguien? A ver, vamos a ir con Teo. ¿Qué opinas? Oh, Fernando. Fernando, ¿qué opinas? Alison estaba pensando en la facturación electrónica, Ya, o cómo era podría eso, ser. ¿no? No sé, a lo que me he enterado es, hay una maquinita para poder contar facturas sin que tú puedas manipular, le dejas a la maquinita y todo él te los registra sistemáticamente. ¿El QR? Sí, el QR, sí, es el QR. ¿Qué opinan del QR? ¿Alguien dijo QR? Ayudaría mucho si es si es para tanto. A ver, adelante, Berta, adelante. El QR nos ayudaría porque en ahí si está la factura mal o no está, ¿cómo decir? Si digamos la factura es falsa, en ahí el QR nos aclara. Ya, pero el QR no te lanza el detalle de la factura. Y si yo quiero saber qué fuentes de ingresos genera la empresa, el QR no me serviría porque no tendría acceso al detalle de la factura. A ver, algo más que podríamos utilizar. Listen, la verdad, digamos, si tuviese 1000 facturas, primero seleccionaría si evidentemente, digamos,
por el NIT, digamos, por el NIT sí está, porque las 1000 facturas deben estar seleccionadas, digamos, por el NIT, ¿no? Entonces seleccionaría rapidito así un ese y de dónde corresponde el NIT y de acuerdo a eso, digamos, puedo registrar. Pero no está, Basilia, ¿no? No estamos hablando de declarar impuestos. Estamos hablando de cómo nosotros, al momento de hacer auditoría, podríamos identificar las fuentes de ingresos que genera una empresa, ¿sí? Y en este sentido, pues debemos utilizar mecanismos que nos permitan ver qué fuentes de ingresos genera una empresa. Joel. Dicen, yo creo que fácil, ¿no? Visitando la instalación, porque al visitar el momento de la actividad, podemos ver que hay un kiosco y podemos ver que tal vez está en la dirección exhibido las chompas o el material que están vendiendo, los libros. Y de esa manera podemos identificar. Muy bien, Joel, muy bien. Es otra forma. Ya hemos visto dos formas, ¿sí? Una revisando las facturas, que son los documentos, simplemente para verificar qué tipo de ingresos genera una, en este caso, una unidad educativa. Joel menciona una visita in situ. Obviamente, cuando nosotros vamos a hacer auditoría, visitamos en una auditoría normal, ¿no? Me refiero al contexto en el que estamos viviendo. La visita siempre es importante porque ahí puedes ver cualquier aspecto, ¿sí? Entonces, como Joel mencionaba, si yo veo que hay un kiosco, si yo veo que hay uniformes colgados, etcétera, entonces eso a mí como auditor me debe llamar la atención para decir un ratito, ¿será que solamente esta escuela o este colegio cobra pensiones? ¿No será que estos uniformes son vendidos o este kiosco también forma parte del colegio? Entonces, esa percepción, señores, es de inquietud, si se dan cuenta, ¿no? O sea, es como que de buscar y buscar cosas que no son de repente muy visibles o que de repente nos confundan, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la venta de libros y automáticamente nosotros debemos asociarlo a lo tributario. Y muchas veces este tipo de situaciones pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, es importante que al momento de visitar cualquier empresa a la que estemos haciendo auditoría, seamos perceptivos, veamos cada detalle, analicemos cada detalle. Si no lo podemos analizar en ese momento, porque la visita muchas veces es de forma rápida, entonces anotarse aquellos detalles que nos llaman la atención, aquellos detalles que, sobre los cuales podemos indagar mayor información, etc., ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder justamente ver este tipo de detalles. La última forma en la que nosotros podríamos saber qué fuentes de ingreso genera una empresa o tiene una empresa es a través de sus certificados de dosificación. ¿Sí? Entonces, no se olviden que toda empresa, institución, etcétera, que tiene NIT, debe exhibir también su certificado de dosificación, ¿no? Y es un certificado que justamente valida la legalidad de tus facturas. Justamente va por debajo del NIT o por debajo del registro de Fundempresa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver qué tipo de actividades realiza la empresa. Y otro documento que también nos puede ayudar es la certificación electrónica del NIT, ¿sí? Y en esta certificación también aparece las actividades por las cuales yo genero ingresos. ¿Sí? Entonces, si los datos están correctamente actualizados de la empresa, automáticamente esos datos van a aparecer en tu certificación electrónica de NIT. Y eso simplemente se lo puedes solicitar al contador, al administrador, a través de un requerimiento de auditoría, ¿no? Eso ya a nosotros nos debe dar una señal de que la empresa no solo percibe ingresos por pensiones. Entonces, anótense esto, señores, es bien importante. Son tips que muchas veces no tomamos en cuenta y lamentablemente, pues, pasan desapercibidas estas situaciones. Entonces, una vez de que yo sepa que la empresa o que en este caso la unidad educativa genere otros tipos de ingresos, entonces yo ya puedo generar este detalle.
¿no? Y justamente este detalle que estoy marcando en pantalla va a surgir de esa revisión, ¿no? Entonces, pediré una información ya desagregada, ¿no? ¿Cuántos son tus ingresos por prestación de servicios, por venta de libros, por venta de uniformes y por servicio de restaurante, ¿no? Con este detalle yo tengo que realizar una discriminación sobre los tributos que la empresa va a pagar. Entonces, me voy al cuadro en el cual estábamos trabajando la clase anterior, el día martes, ¿no? Y acá es justamente nosotros donde discriminábamos qué está alcanzado por el IVA débito, por el IVA crédito, y qué está alcanzado por el impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, la venta de libros está agravada o se aplica una tasa cero como alícuota, ¿no? Y en el caso del IT, esta venta de libros se encuentra exenta de pagar este impuesto. En cuanto a la prestación de servicios educativos, las pensiones o los ingresos por cobro de pensiones no aplica para el IT porque es una actividad exenta de este impuesto, ¿no? Entonces, simplemente con esos elementos, nosotros debemos ser capaces de discriminar estos ingresos para verificar si fue así que la empresa hubiese declarado el formulario, ¿no? Y lo propio tenemos que hacer con las compras. Ya al saber que existen diferentes ingresos, también nos corresponde discriminar las compras. Entonces ahí seleccionamos o hacemos un rastreo de aquellas facturas directamente vinculadas con los servicios educativos, directamente vinculada con la impresión de libros, directamente vinculada con el servicio de restaurante y la venta de uniformes. Y seguramente tendremos un grupo de facturas en las que no es posible discriminar su vinculación con la actividad gravada, ¿no? Las famosas compras mixtas, que como les comentaba en la anterior clase, corresponden a aquellas facturas en las que afecta en este caso, a las 4 fuentes de ingresos, ¿no? O sea, por ejemplo, la factura de luz va a afectar al servicio educativo, va a afectar a la venta de libros, va a afectar a la venta de uniformes y al servicio de restaurante. Por lo tanto, yo tengo que, de forma proporcional, beneficiarme de ese crédito fiscal, ¿no? Con esta clasificación habíamos pasado a lo que es la planilla analítica. Y en la planilla analítica, lo único que hemos hecho es determinar el IVA débito fiscal, el IVA crédito fiscal, una parte, ¿sí? Entonces, fíjense que en la prestación de servicios educativos sí corresponde pagar un IVA débito fiscal, ¿sí? Porque es una actividad totalmente alcanzada por este impuesto. En el caso del IVA de la venta de libros, no corresponde pagar un IVA débito fiscal porque esta actividad está gravada a tasa cero, ¿sí? En cuanto a la venta de uniformes, sí corresponde pagar el IVA débito fiscal porque es una prestación de servicio, perdón, una venta de bienes. Y en el servicio de restaurante también corresponde aplicar el 13% de IVA débito fiscal por corresponder justamente a una prestación de servicios, ¿sí? Analicemos el IVA crédito fiscal. En este caso, vamos a obtener un crédito fiscal por las compras directamente vinculadas con los servicios educativos, ¿sí? Acá podemos utilizar de ejemplo muchos profesores en el área privada. No son profesores de planta, sino que son consultores o trabajan como profesionales independientes. Entonces, estos profesionales emiten factura. Por lo tanto, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, esas facturas, por ejemplo, están ligadas directamente a la prestación de servicios educativos. Por lo tanto, corresponde aplicar el crédito fiscal. En el caso de la compra de libros o compra por impresión de libros, no corresponde aplicar el IVA crédito fiscal en consecuencia a que esta actividad está gravada a tasa cero. Entonces, sería justo, ¿no? Si tengo el beneficio de justamente no pagar un IVA
¿Por qué tendría que aprovecharme de su crédito fiscal? ¿No? Entonces, en esa relación, pues no corresponde aplicar el crédito fiscal. En cuanto a los servicios de restaurante y venta de uniformes, sí corresponde, ¿no? Porque ambas son actividades totalmente gravadas por el IVA. Y en las compras mixtas, pues hacíamos un cálculo diferenciado debido a que estas no se pueden vincular directamente con una actividad gravada o con una actividad no gravada. Por lo tanto, tenemos que calcular la proporción de nuestros ingresos para hacer este cálculo del IVA proporcional, ¿no? Este es el famoso cálculo del IVA proporcional. Y aquí al lado está, en rojito, la fórmula con la que habríamos hallado estos 744,68, ¿no? Que para efectos del impuesto debe estar redondeado. Bien. En cuanto al IT, también debemos realizar esta discriminación para la aplicación del impuesto. Prestación de servicios educativos es una actividad exento, por lo tanto no corresponde aplicar el IT. La venta de libros también es una actividad exenta del IT, por lo tanto no corresponde aplicar el 3%. Pero la venta de uniformes y el servicio de restaurante, sí. ¿Sí? Corresponde la aplicación del 3%. Entonces, con esto habríamos terminado el análisis en este caso, de la declaración de los impuestos del periodo febrero en este caso, ¿no? Eso es lo que quiero cambiar acá, para que quede ya bien, febrero 2018, ¿no? Entonces, con estos datos, nosotros podemos ya hacer ¿qué? ¿Qué haríamos con estos datos, señores? A ver, voy a empezar a preguntar. Patricia, ¿qué opinas? Patricia Aldana. No se olviden que deben activar su cámara al momento de participar. Y los que no me responden automáticamente tienen falta, ¿sí? Porque voy a suponer de que las personas que no responden no están en la clase. Hola Patricia, ¿cómo estás? Dice, ¿Qué tal? ¿Qué harías después de este cálculo, después de este análisis de la información? ¿Qué corresponde hacer como proceso de auditoría? la planilla de eficiencia, De deficiencias. ¿sí? O ¿Por qué de hacer deficiencias? para informar sobre las fallas que ha habido sobre el pago del tributo, para ayudar también toda esta situación en frente de la gerencia. Pero todavía no podemos hacer eso si no hemos establecido algo antes. Ahorita simplemente hemos hecho un análisis de la información. Antes de hacer Entonces, Adelante. entonces haríamos el proyecto de certificatorio. Antes de eso, en un proceso de auditoría, ¿qué se hace? Porque aquí, como vuelvo a repetir, simplemente hemos hecho un análisis de la información. Te estás olvidando de un punto bien importante. Antes del proyecto de rectificatoria y antes de llenar la planilla de deficiencias. La planilla de diferencias. Exacto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gracias, Patricia. Exacto, señores. Es justamente lo que nosotros debemos realizar. Una planilla de diferencias donde yo determine cuál ha sido la diferencia entre la información analizada por auditoría y la información proporcionada por contabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, únicamente llenamos nuestra planillita de diferencias, la que estoy marcando en estos momentos, y fíjense que, de acuerdo a los cálculos de auditoría, auditoría habría calculado un débito fiscal de 91,197, ¿no? Y comparado con el saldo de contador, hay una diferencia negativa. Más adelante voy a preguntar por qué la diferencia. En el IVA crédito fiscal pasa algo similar, ¿sí? Auditoría determina que solamente esta empresa debía haberse beneficiado de 54,543 de crédito fiscal. Sin embargo, los datos proporcionados por contabilidad nos dan una cifra mayor, ¿no? Por lo tanto, también hay una diferencia negativa.
Y en el caso del IT, auditoría determina un saldo a pagar de 793, ¿sí? O a declarar. Y resulta que contabilidad en los datos proporcionados nos genera un saldo 0. Por lo tanto, hay una diferencia positiva de 793. Entonces, hay una diferencia en los 3 impuestos. Y, bueno, en este caso, en el caso del IVA, pues hay unas diferencias negativas, tanto en el IVA débito como en el IVA crédito. ¿Quién me explica la diferencia del IVA débito? Bien. A ver, ¿qué opinas? Rodrigo Jiménez. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Sí, está bien. ¿Cómo va? Rodrigo, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que surge esta diferencia que ves en pantalla en el IVA débito fiscal? Adelante, Rodrigo. Por lo que se ha declarado el IVA de las ventas de libros. Ya, muy bien. Muy bien, muy buena percepción. Bien, señores, se va a cortar en cualquier momento la sesión. Enseguida les mando nuevamente el enlace para iniciar. Cintia Cabrera, al inicio, por favor, participa, ¿sí?